¿Quién dijo que la familia había pasado de moda? Yo crecí en una que fue un trampolín para mis éxitos y tú puedes hacer lo mismo para tus hijos. Bienvenidos al podcast de Familia Conciencia, un espacio para conversar, conocernos y aprender herramientas para hacer de la vida en familia una experiencia extraordinaria. Mi nombre es Natalia Acuña, yo soy coach y co-creadora de Familia Conciencia y tengo hoy el gusto de tener a César Molina como invitado en este espacio, donde además de conversar, pues también le voy a hacer algunas preguntas así como interrogatorio, porque es muy bonito no solamente conocer las historias de vida de las personas, creo yo, porque creo que es un espacio para inspirarse, ¿no? Como del proceso de vida del otro, de lo que ha motivado al otro. Y además hoy César también es un gran mentor de padres y de adolescentes y creo que nos puede inspirar y guiar mucho con su experiencia. Hola César. Natalia, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí contigo y felicitarte por tu programa y por tu movimiento y tu grupo de familias conscientes. Yo también te voy a contar un poquito que voy como en la misma sintonía y bueno, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, me gustaría que me contaras y le contaras a la gente que nos escucha un poquito hoy, ¿quién es César Molina? Muy bien, muy bien. Esa pregunta es una pregunta, de hecho, bien compleja a veces de contestar, ¿no? Y a través de mis cursos botamos mucha corriente sobre esta pregunta, ¿no? Pero cuando tú empiezas a contestar, yo soy César Molina y soy una persona honesta, íntegra, o soy César Molina, administrador de negocios y hago esto. Y realmente si lo lleváramos al campo espiritual, hace poco como investigando un poquito más sobre cómo contestar a veces esa pregunta tan grande y tan gigante, y realmente dicen que esta respuesta se debe dar es que soy un alma encarnada en un cuerpo, ¿sí? En un vehículo. Hoy me desempeño como mentor de padres y adolescentes a través de la confianza y el amor. Buscando llevar armonía a los hogares entre padres e hijos. Y bueno, en esta época que ha sido como tan compleja con el aislamiento y los padres de familia en las casas con los chicos, cuando estaban acostumbrados a compartir muy poco y ahora mucho, y se ha ido como deteriorando un poquito la relación entre padres y hijos. Llevo 19 años en la educación, tuve la oportunidad de dirigir una institución educativa durante 19 años. El año pasado, en diciembre, cerré el capítulo porque me dediqué de lleno a ayudarle a mucha gente, a muchos padres de familia, no solo en Colombia, que es donde vivo, sino a nivel internacional. Muchos papás de México, de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Panamá, Canadá, Australia, sobre todo latinos. Y bueno, ese es lo que hago, ese es lo que soy. No sé si te contesté bien la pregunta, esa de que soy un alma encarnado en un cuerpo, en un vehículo, es una respuesta muy loca, pero es la más acertada cuando te preguntan quién eres tú. Oh, te felicito por este proceso tan bonito que además compartimos y podemos ser grandes aliados para generar procesos de transformación, que es lo que a nosotros nos motiva también, ¿no? Y te quería preguntar, para seguir contando y profundizando en esta historia tan linda de vida también que tú tienes, es, bueno, ¿qué te llevó como a dar ese paso? Por ejemplo, tú dijiste que trabajaste 19 años en un colegio que como que demandó ese momento de tomar un rumbo diferente y una decisión diferente para servir más en esta misión que tienes a las familias, ¿no? Sí, mira, realmente esta pregunta me gusta porque mi profesión, lo que yo estudio es administración de negocios. Yo estaba hecho, era para administrar una empresa. Y realmente eso es lo que yo hice. Cuando me gradué de la universidad, mi padre había fundado una institución hacía 4 años y llegué a estar con él allí, pero mi trabajo al principio era en la parte administrativa como director administrativo, pero poco a poco me fui metiendo en el cuento, entonces, mira, es que no debes ser el rector porque eres parte de la familia, pero pues, yo no tengo esa vena educativa, de hecho. Aquí aprovecho y cuento una pequeña historia. No fui el adolescente ejemplo, fui un adolescente muy difícil, rebelde, con muchas situaciones
sobre todo por, de pronto, yo le atribuyo esto y cuando he tenido la oportunidad de ir allá atrás, pues a mi niñez, la separación de mis padres me afectó muchísimo cuando tenía 10 años y eso hizo que me volviera un adolescente difícil cuando fui un niño muy bueno. Retomé a los 19 años otra vez, volví al sendero de la paz y de la conciencia, pero la perdí durante 9 años. De los 10 a los 19 años fue totalmente difícil. Entonces, esto te lo estoy contando porque conecta con lo que vamos a hablar y es que empecé a notar que los chicos que llegaban a la institución, porque nosotros teníamos allí un colegio por ciclos, que en Colombia lo conocemos como los colegios acelerados, que son aquellos colegios donde llegan los chicos que por X o Y razón tuvieron que abandonar los colegios. Y algunos los han expulsado, otros han perdido años, otros por consumo de droga, otros por pandillas, otros por, bueno, por una cantidad de situaciones. Y ellos llegaban aquí a la institución. Entonces yo tomé la batuta cuando me volví rector de hacer entrevista para ingreso al colegio y empecé a decir, bueno, pero yo veía muchos chicos buenos allí cuando yo tenía en mi mente que un chico que estudiaba en un colegio de estos era un chico malo. Y empecé a ver muchos chicos buenos llegando allí, me parecía muy extraño que ellos estuvieran allí. Entonces tuve la oportunidad a través de las entrevistas de darme cuenta qué pasaba con ellos un poquito, pero tenía psicólogos como docentes y creamos algo que se llama convivencias escolares hace más de 15 años. Empezamos a trabajar esas convivencias escolares porque yo quería saber qué, yo le dije a ellos, yo quiero saber qué pasaba con ellos. Cuando yo me empecé a dar cuenta qué pasaba con ellos, me enteré o caí en cuenta que ellos eran chicos iguales que como yo había sido, era mi mismo perfil y yo los entendía y los comprendía y para mí era muy fácil conectarme con ellos. De hecho, siempre fue muy fácil conectarme con los chicos indisciplinados, era más fácil que conectarme con los chicos buenos estudiantes. Mi vida fue estar atrás, mi vida fue hacerme atrás, en los puestos de atrás, o sea que yo entendía mucho el otro mundo, ¿no? Los colegios viven dos mundos. El mundo del que se hace adelante, que es el chico que estudia, que llega a la casa, y el mundo del que está atrás. El mundo del de atrás es el mundo grande. Yo te puedo decir que gracias a eso hoy en día reconozco que tengo muchísimos amigos. El haber estado con tantos grupos, con tanta gente, me llevó a ser una persona muy social. Entonces empezamos a trabajar en esto. Llegó un momento en que ya los psicólogos no hacían el trabajo, sino que lo hacía yo, porque también empecé a estudiar el tema de inteligencia emocional y tú sabes pues que fue donde nos conocimos y como me empezó a gustar mucho eso, yo me daba cuenta que lo que yo aprendía allá era lo mismo que sabían los psicólogos. Entonces yo empezaba a aplicar cosas que yo sabía, más las que ellos sabían y me empezó a encantar este cuento hace 15 años, pero seguía siendo el director de la institución. Hace 4 años, cuando estaba cerca de cumplir los 40, ya tengo 42, tenía 38 años, empecé como a reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto he hecho y qué tanto he ayudado yo al mundo? Para mí no, no era muy fácil ser una persona de servicio. Realmente a mí me ha tocado, me ha costado doble poder hacer esto que yo hago porque en años anteriores era muy complicado para mí dar. Se me complicaba muchísimo dar, ayudar, servir, ¿sí? Era una persona muy dada a que me dieran, a que me sirvieran, a que me ayudaran a mí, pero no era muy bueno para dar. Entonces empecé a caer en cuenta de ese error. Tenía a mi hijo, en ese momento tenía 4 años. Y yo decía, bueno, pero yo qué legado le voy a dejar a mi hijo si yo he sido un egoísta y solo he pensado en mí, en mí, en mí. ¿Cómo puedo yo realmente aportarle algo al mundo a través de lo que yo hago? Y empiezo yo en esa construcción de qué más sé hacer, de qué más sé hacer, de qué más sé hacer, porque aunque hacía convivencias y aunque trabaja con papás y con adolescentes, con papás haciendo las escuelas de padres y con adolescentes a través de las convivencias, yo no sabía qué más sabía hacer, entre comillas. Yo pensaba que tenía que saber hacer algo más que eso, que sentarme en un escritorio, siendo el director, el rector. Y recuerdo que durante muchos meses mi esposa me preguntaba todos los días, ¿qué más sabe hacer usted? ¿Y tú qué más sabes hacer? ¿Y tú qué más sabes hacer? ¿Y tú qué más sabes hacer? Y yo no encontraba qué más sabía hacer. Yo decía, no, pues eres director de un colegio. Pero alguna vez, y no sé si me estoy alargando mucho, Nati, pero pues la historia a veces es como larga. Si tú me dices si me estoy alargando, me dices, César, te estás No, alargando dale, mucho. dale, te estoy ¿Sí? escuchando. Tengo una pregunta, pero quiero que Listo. Voy a termines ese terminar este pedacito. Cuando empiezo yo a como investigar qué más sabía hacer, recuerdo que de tanto preguntarme a mi esposa y no tenía yo la respuesta, me reuní con un amigo, o llamé a un amigo que es coach aquí en Cali y le dije, mira, me está pasando esto, yo quiero como evolucionar, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Y mi esposa no hace sino preguntarme todos los días que yo qué más sé hacer y yo no sé qué más. Entonces me dijo, hagamos una cosa, listo, veámonos y nos quedamos de ver en un sitio.
donde había un show en vivo, era un sitio distinto al que uno normalmente se reúne, era un barcito de rock en inglés, aquí en Cali, pero entonces me dijo, pero mira, pero nos vemos mañana jueves por la noche, pero tienes que ir con la respuesta a la pregunta de Vivian, que es mi esposa. Yo le pues, llevo, me dijo, si no ni vengas porque no vamos a hacer nada. Entonces, ese día recuerdo que me quedé en mi casa con un cuaderno en una mesa del comedor, pensando todo el día, 7 de la mañana, 8 de la mañana, nada, 9 no me llegaba nada, 10 de la mañana no me llegaba nada, 12 del mediodía almorcé, y a las 2 de la tarde me llegó una imagen de alguna vez en mis escuelas de padres, hubo una vez que no la quise hacer yo, contraté una psicóloga para que lo hiciera, ese día están hablando de consumo de sustancias psicoactivas, no la quise dar yo, quise como traer a alguien nuevo. Y recuerdo que mientras yo venía caminando por la institución, una señora con un casco, porque en la ciudad donde está la institución hay mucha gente con moto, y la señora con el casco, nunca supe quién era, solo se levantó la ventanita de acá y me dijo, rector, ¿le puedo decir algo? Sí, señora, claro. Me dijo, nos gustó muchísimo la psicóloga que nos trajo, muchas gracias, pero a nosotros nos gusta con usted. A nosotros nos gusta que sea usted, porque usted tiene otro tipo de forma de llegar, no tan técnico, y nos gusta con usted. Entonces, esa fue la respuesta a la pregunta. Claro, yo puedo ser conferencista, ¿sí? Que ya lo hago hace rato, pero adentro de mi institución, de padres de familia adolescentes, pero no aquí nomás, porque aquí muy poquita gente es en los colegios de Colombia. Entonces, allí empezó, me reuní con el coach, cuando él me preguntó la respuesta cuál es, yo le dije esa, me dijo, listo, veamos el grupo en vivo y ya, no me volvió a hablar de eso, me dijo, ya que te voy a hablar si vos sabes qué es lo que tenés que hacer. A partir de ahí, empecé a lanzarme como conferencista en colegios, en instituciones, pero hasta el año pasado, Nati, fue que me di cuenta que yo no solo era un conferencista, que yo era un mentor, que tenía mucho para darle a los papás, ¿sí? E indicarles cómo hacer con los jóvenes, pero que también tenía mucho que darle a los jóvenes. Y Y esa es cómo, mi historia. y este proceso de también como de tu propia búsqueda que te ha llevado también a romper esquemas, que te ha llevado a buscar como las señales del camino, ¿no? Que también a veces se parece mucho a lo que los jóvenes hoy viven también en la búsqueda profesional, en cómo adaptarse a esta situación que está cambiando todo el tiempo, ¿no? En la que hay que mantenerse muy atento, observando todo el tiempo, ¿no? ¿Crees que te ha dado alas? ¿Qué te ha dado a ti Sí, como desde adentro? muchísimo. Mira, es que cuando yo empecé este mundo, yo era una persona local, o sea, sabía solo las costumbres de mi gente en Cali, de mi gente en Palmira, que es la ciudad donde está la institución, que es una ciudad aledaña a Cali, pero no, yo no sabía cómo pensaba un mexicano, por ejemplo. Yo no sabía cómo pensaba una persona de República Dominicana. Cuando me estallé en todo este cuento y me empezaron a conocer de otros países, que de hecho he tenido la fortuna de estar en un programa todavía, grabando unos tips para un programa en Televisa en México y cuando tú empiezas a escuchar a la gente en México padeciendo lo mismo de la gente de acá, el mismo adolescente, porque hoy quería decirte que el adolescente de aquí es el mismo de México, es el mismo de República Dominicana, es el mismo latino que vive en Ecuador, es lo mismo. Súper Y interesante esto, te ¿no? Que das a veces cuenta no lo que, pensamos. no, y te das cuenta que la cultura es muy parecida, o sea, la cultura del peruano es muy parecida a la de nosotros, la del ecuatoriano, la del México. O sea, ¿Y de los hecho, por ejemplo, papás? ¿Los papás también son Los iguales? mismos papás, las mismas situaciones, las mismas preguntas, los mismos miedos. Me ha dado tantas alas que pude salirme de mi zona de confort, que era ser el director de una institución y decir, renuncio a mi salario fijo, teniendo una esposa, un hijo, y soy de esas personas que me gusta vivir bien. O sea, no te voy a decir que a mí me gusta vivir súper bien. Entonces, renunciar a eso por un sueño pero aún sabiendo con fe y certeza que ese sueño se cumplía, decirte que en enero que arranqué solito con mi oficina en mi casa, sí, porque ya monté mi oficina en mi casa, no te imaginas lo que ocurrió, o sea, mucha gente vino a mis cursos, mucha gente me contrató para mentorías, ya no tenía tiempo, la verdad, Nati, es que era una decisión que tenía que sí o sí tomar porque a mí todo el día me escriben papás, todo el día me están escribiendo papás, todo el día me están escribiendo, mira, tengo esta situación, papás que son de los cursos. Entonces tengo que estar sentado construyendo cursos, me invitan a programas como tú, me invitan otras personas,
Entonces, yo decía, bueno, y me retiro y en enero, ¿qué será que sí tengo que hacer? Yo no he parado, yo arranqué, la verdad es que yo arranqué en diciembre. Para mí diciembre siempre era vacaciones, porque como son una institución educativa, nosotros Claro, salíamos el salías a 18. vacaciones. Esta vez no salí a vacaciones, esta vez salí y seguí trabajando, pero con mis tiempos, porque tengo un hijo de 8 años, mi esposa, entonces un rato por la mañana, luego con mi hijo, luego un rato por la tarde, pero yo no he parado. Y si te digo que a partir del 2 de enero, yo no he tenido, o sea, yo no he parado, todo el tiempo estaba haciendo muchas cosas. A propósito de tu hijo y de tu esposa, que los acabas de nombrar, y de hecho tu esposa fue como mucho ahí, estaba ahí como Sí, un sí, sí, poquito como uno dice, el que prende el fuego, ¿no? En ese sí, proceso. sí. ¿Qué ha significado para ti? Porque yo también como coach y en mi propia experiencia, eh, a medida que más enseño, que más comparto, también más aprendo y más crezco, ¿no? Es como que la persona que está enfrente tuyo, en cualquiera que sea el proceso, es tu espejo todo el tiempo te invita también a elevarte y a crecer. Para ti, no solamente como mentor, que ya hemos visto un poquito como este proceso de llegar hasta aquí, sino como padre también. ¿Qué ha significado esto? Pues mira, yo he sido muy buen padre. De hecho, he sido un papá muy, muy comprometido desde que planeamos a tener a mi hijo. Nosotros hicimos todo el proceso como debe ser y es que mi hijo fue planeado con 6 meses antes, con exámenes, con todo lo que una mamá, de hecho tengo ganas pues no lo he hecho, pero quiero crear un curso, sí, quiero crear un curso para aquellos que quieren ser papás, porque es que la gente cree que ser papá es así nomás y ya, entonces quedó No, embarazada, chévere, no, eso es una cantidad de cosas que yo tengo que saber. Hay una responsabilidad gigantísima en nosotros los papás, es que tenemos que educar hijos que impacten el mundo, si no, no estamos haciendo nada. Entonces, estamos de acuerdo. enseñarle a los papás que es no así nomás. Entonces, nosotros hicimos todo el proceso y te cuento que yo me metí en el cuento desde ese momento, desde que mi esposa dijo que dijimos que sí los dos, nos pusimos de acuerdo. Yo he sido un papá totalmente presente y hasta más, diría yo, en el proceso y me gusta estar, sentarme con él a hacer tareas y me gusta hacer muchas cosas con él. Pero ¿qué ha sucedido? Que a través de esto que ha pasado conmigo, mi tiempo se ha limitado, ¿sí? Entonces mira que lo que estoy contando es muy bueno, pero también tiene su parte que no es muy buena y es, he perdido espacio, ¿sí? Aunque estoy en mi casa con él y mi hijo está en tema virtual, o sea, me demanda, o sea, el tiempo me lo demanda mucho la gente. Entonces, hoy que apenas es que llevo un mes y medio, Nati, en esto. Llevo un mes y medio solo. Antes estaba con dos cosas, pero la verdad es que las hacía muy a media las dos. Pero ahora que me dediqué de lleno a esto solo, sí he notado que he perdido espacio con mi familia. eh, pero se los pedí, ¿no? Yo me senté con ellos, mire, mientras yo construyo algo grande, pues no va a poder estar como yo siempre he estado. Yo era una persona que a las 4:30 de la tarde ya estaba con mi hijo, desconectado del trabajo totalmente. O sea, yo ahorita no puedo hacer eso. Entonces, yo a las 4:30 no estoy desconectado. Entonces, Pero es muy lindo sí, lo que tú dices porque imagínate que también como desde donde nosotros lo vemos también, la familia como ecosistema tiene que funcionar así, como un equipo. Entonces me gusta mucho que tú dices, te estás contando esta historia, estás diciendo, yo les dije a ellos, ¿no? Les dije como, sí, sí, para mí mi necesito familia su es... complicidad en este momento porque estoy lanzando este gran proyecto en el que Sí, sí, creo sí, profundamente, sí. pero necesito su apoyo. Y entonces como que cuántas veces las familias no funcionan porque no se hacen estos espacios de decir, hijos, necesito su apoyo, y lo mismo de los hijos a los padres, necesito su apoyo, y que es una cosa que tú trabajas específicamente en la adolescencia, pero que nosotros diríamos que va hasta la vejez, porque es constante, ¿no? De cómo podemos ser cada vez más mejor familia equipo, que es una idea que a nosotros nos apasiona mucho también. Sí, para mí mi familia es muy importante. De hecho, yo te cuento una experiencia que aunque estoy construyendo algo muy grande con un propósito gigante, me pude dar el lujo, puedo decir, de que los viernes por la tarde no me ponga, no hacer ninguna mentoría, ¿sí? Y decir el sábado por la mañana en lo que menos tenga yo que ver con trabajo. Lógicamente, mientras me voy acomodando, no ha sido fácil, pero en un futuro muy cercano es eso, es que un viernes en la tarde yo esté supremamente libre,
el sábado en la mañana también, porque imagínate yo hablando de familias, imagínate yo hablándote a ti de tener una buena familia y en mi casa todo vuelto una nada. Entonces, sí soy un convencido de que tenemos que ser un equipo. Mi hijo me ayuda, entonces me trae, él está pendiente, papá, por ejemplo, estos días le hago una mentoría a una chica en Estados Unidos, en Kansas, y ella habla más inglés que español. Entonces, a veces me hablan Spanglish, Te ¿sí? toca ahí Entonces, hacerle, entonces mi hijo seguirle. estudia en un colegio bilingüe, pero tiene apenas 8 años, pero entonces yo lo llamo Simón. ¿Qué es lo que me está diciendo Jennifer? Entonces ella dice, entonces él me traduce. Entonces, mi familia es cómplice, ¿sí? Mi esposa, ella trabaja y llega un poquito más tarde, entonces los días que tengo curso, que son por la noche, llega más temprano, entonces se van y comparten los dos en el cuarto mientras yo estoy porque yo tengo una sala estudio y ahí es donde tengo mi oficina, entonces sí, de hecho yo soy una persona que habla mucho, Nati, porque me apasiona. Entonces me pasa que mis cursos son hasta las 9, ¿sí? Y tú Y eres son las muy 9:30, extrovertido, ¿sí? son las Como tu 9:30, personalidad. son las 9:30, yo no he terminado. Entonces se vienen a asomar ellos, ¿no? Amor, regula el tiempo, porque, claro, yo soy de esas, mira, no uso ni reloj. Yo soy de esas personas que tengo que ponerme reloj, por ejemplo, para poderme controlar hablando de estos temas, porque como me apasionan, entonces me voy. Entonces, sí, la familia, lo más importante para mí. De hecho, me interesa mucho que mi hijo cuando crezca es uno de mis metas. Yo tengo 5 metas, 5 sueños, y una de ellas es que el creador me dé la sabiduría suficiente para crear un hijo, ¿sí? Que impacte el mundo. O sea, para un papá no puede haber otro objetivo que ese. Es súper importante porque también, mientras te oía pesado dos cosas. Uno, como la importancia siempre de crear límites saludables, que es, digamos, uno de los retos de la vida y en la adolescencia también muy, muy importante, sobre todo cuando uno dice marcar límites de la disciplina, ¿no? También de los padres hacia los hijos. Bueno, si yo no tengo disciplina ni conmigo mismo, yo papá, pues yo cómo le voy a decir a mi hijo, no, que la televisión es solamente una hora cuando yo no sé manejar mi tiempo. Entonces, en ese sentido también lo vemos siempre nosotros como tu hijo es tu reflejo todo el tiempo. Si tú no estás trabajando en ti, pues ¿qué le estás transmitiendo a tu hijo? Entonces, como una cosa que estaba pensando, recapitulando tus ideas, es esta, la importancia de los límites saludables y de generar primero también unos procesos como adulto que impacten a sus hijos. La segunda que te quería más preguntar es, por ejemplo, tú que te concentras tanto en adolescentes, por ejemplo, ¿cómo motivar a los adolescentes a ser más parte de la familia equipo, a ser más cómplices? Y en el tema de límites, ¿cómo los cómo acompañarlos, ¿no? Bueno, yo tengo un reto personal y es, yo hago parte hay un movimiento que se llama el movimiento de las 5 de la mañana. Pero yo no he leído sobre el movimiento. Alguna vez cuando leí, yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, ¿sí? Por eso me impactó cuando escuché es que el movimiento. Me levanto a las 5 de la mañana y me voy a trotar y luego llego y hago mi meditación y en la meditación aprovecho para darle gracias al Creador, entro a mi santuario, pues que es como mi lugar secreto donde visualizo mis metas, le doy gracias al Creador por todo lo que tengo. Bueno, hago mi respiración. Todo esto dura 1 hora y media. O sea, de 5 a 6:30 de la mañana, César Molina está metido en este cuento. Mi familia lo sabe, mi hijo está durmiendo, mi esposa también a veces sale a trotar antes que yo, en fin. Y eso es bueno porque lo que tú dijiste ahora, mi hijo está viendo en mí esa disciplina. Que vos te levantes, Nati, y en la noche anterior ha llovido, y vos te levantes con frío y que tu niño interior, tu ego te diga, ay, quedémonos otra ahorita durmiendo y no trotemos, pero que venga el yo real y te diga, no, vamos a trotar. Eso lo hago yo todo, me reto, todos los días me reto y digo, no, yo me levanto de una y te cuento que en esa trotada he hecho conferencias, en esa trotada tengo estrategias, o sea, esa trotada para mí es todo, es un oxígeno, oxigena mi cerebro de una manera loca. Yo quisiera hasta que alguien me explicara qué pasa, pero ya una persona me explicó que liberaba no sé qué, ver, en fin. Con respecto a los adolescentes, yo me di cuenta que más que ellos se involucren en el tema es los papás. Ujú. Ellos están en una época, en una etapa en la que
O sea, los amigos, la familia la quieren, la aman y es importante, pero para ellos están buscando identidad, están buscando libertad, están buscando individualidad, están buscando... No es el momento en sí, es decir, de parte de ellos que se involucren por sí solos, no. O sea, no lo vas a lograr. Por más de que yo le haga mentoría a un chico para que se involucre en el tema familiar, no. El dos papás, ¿sí? ¿Cómo trabajar a los papás para que inviten a sus hijos a involucrarse con ellos? Entonces, yo por muchos años trabajé con los jóvenes, con los papás a través de escuelas de padres, pero con los jóvenes allá en campo. Pero en pandemia descubrí que más que la ayuda a los jóvenes es a los papás. Entonces, por eso yo hago un entrenamiento para papás que se llama Escuela de Padres Conscientes, la guía para convivir con adolescentes. Yo les doy una guía, un paso a paso de cómo convivir con ese personaje que tenemos en la casa, que no es extraterrestre, sino que es el hijo tuyo. Yo descubrí que más que con decirle al joven, mira, tienes que hablar con tu papá, mira, involúcrate con tu papá y con tu mamá, mira, que son tus papás. No, es con los papás. O sea, de qué manera el papá y la mamá se conectan con sus hijos a través de la música. ¿Cuántos papás están dispuestos, Nati, a escuchar reggaetón? ¿No? Porque entonces empieza la gente de la generación. No, yo soy una persona, a mí me encanta el rock en inglés y el rock en español. Yo soy rockero por vivir en Cali, me gusta la salsa porque pues vivimos aquí, aquí se respira eso, pero Es más que el la salsa me gusta, entorno. a mí me gusta es el rock, pero cuando mi hijo era pequeño o más o antes, mi esposo y yo decidimos escuchar reggaetón porque sabíamos que en algún momento a él le iba a gustar. Y para conocer quién eran los artistas, qué canciones cantan, cuáles canta este, cuáles canta el otro. Yo te cuento que a mi hijo le enseñamos a escuchar música. De hecho, mi hijo es músico, mi hijo es pianista, tiene 8 años, pero él desde los 4 años toca el piano, está en una academia. Y te digo que es pianista porque es pianista. Ya cuando él con una partitura te puede cantar, tocar una canción, es pianista. Y es artista, yo tengo vena artística, Nati, pero nunca las quise explorar. Era cuando era niño, de pintar, de dibujar. Y con él hemos hecho muchas cosas de arte y es artista. Y entonces, él le gusta el rock. O sea, con todo y que le pusimos reggaetón y que le pusimos de todo el tipo de música, él se quedó con la música mía, el rock de los 80, el rock de los 90, es lo que Al le final gusta a él. Sí, somos el reflejo sí, de los padres. pero yo le quise mostrar otra música. De hecho, nosotros escuchamos algún reggaetón. Mi esposa y yo a veces estamos allí, ponemos la canción de moda, antes la escuchamos, mira, porque también comprendí que el ser humano se fija más en el ritmo que en la letra. Los papás se montan en unas películas, sobre todo las mamás, en que el chico escucha esta música es por la letra. Entonces, no, mi hijo es depresivo porque es que escucha esta canción, que escucha no sé quién, que es no. Y le digo, no, no es eso, es que es el ritmo. Yo no soy el mejor en inglés. De hecho, muchas de las canciones no sé ni qué dicen, Nati. Hoy en día me he puesto como a mirar y estoy como queriendo entrar en la onda de estudiar inglés porque ya me preocupa porque yo quiero poner una historia, en una historia de Instagram, quiero colocar una canción porque me gusta mucho la música. Pero mi esposa siempre me dice, pilas, pilas con lo que vas a colocar ahí. Primero revisa qué dice la La canción, música. porque terminas colocando, claro, porque a mí me mueve el ritmo. Y a los jóvenes también. Entonces, cuando tú te montas en las películas de ellos, cuando tú te ves las series que ellos ven, cuando tú te interesas por lo que a ellos les gusta, te conectas con ellos. Y los papás nunca han entendido eso, ¿sí? Entonces el papá sigue con su cuento de hace 30 años y entonces, no, es que yo reggaetón, no, porque es que el reggaetón es que, venga, señor, escúchelo con él, bájese al nivel de él, quítese por un momento ese traje de papá y siéntate con él. No te vuelvas el mejor amigo de él, porque soy un convencido de que nosotros no tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos, pero sí podemos ser papás amigables. Entonces, No es, ven, hijo, no es salirse de muéstrame. su rol, es Exacto, acercarse, ¿no? exacto. Entonces, a través de la música, a través de las series de televisión, a través de los programas de televisión y a través de los videojuegos cuando tenés un chico a un chico hombre, porque a las niñas casi no les gusta. Entonces, tienes que meterte. Hay una frase que yo tengo en el curso de Escuela de Padres que dice, debes ser un padre de hoy para crear hijos de hoy. Si tú eres un padre de hoy moderno, bien. Si no, estás mandado a recoger. Si tú no sabes ni quién es The Weeknd, o sea, que es el cantante de moda, o sea, disculpa la palabra, está en la olla, ¿sí? Nosotros tenemos que saber quiénes son quién es lo que ellos ven, quiénes son los actores que ellos ven. ¿Y por qué te gusta ese actor? Vení, miremos la vida de ese actor. ¿Por qué te gusta esta serie? Vení, sentémonos a verla.
Entonces yo ahora me que siento a ver tú, con el Vía, por ejemplo, me he sentado a ver Vía. No sé si sabes qué es Vía, es un programa ¿no? de Disney, ¿sí? Y hay unos argentinos, eso es de adolescentes, entonces hay argentinos, brasileros, colombianos, venezolanos, y esos programas de jóvenes, ¿no? En la época de nosotros también, o claro que tú eres mucho más joven que yo, pero no sé, en mi época, Beverly Hills, 90-210, cosas Sí, así. sí, sí, eso Entonces, es lo que yo vos tenés alcancé a que, ver. eso, entonces vos tenés que estar muy, muy con ellos. Entonces yo me veo con él. Estos días era una película, el estreno en la plataforma de Disney de la película de Vía. Le traje a mi sobrino, que también tiene 10 años, mi hijo 8, y me senté con ellos dos a ver el estreno de Vía. Y tengo 42 años, o sea, no se me ha olvidado que es la forma en que yo me puedo conectar con mi hijo. Ese es el éxito de un papá, papá Oye, de sí, hoy. ¿tú crees que como pudiéramos darle a los papás hoy un tip o un secreto a los papás que nos escuchan sería eso, ¿no? Como involúcrate, Sí, busca total, total. espacios, formas, maneras, experimenta también, que es una Total. palabra que a mí me gusta mucho experimentar porque a veces también como adultos nos vamos limitando, ¿no? Ah, no, es que yo no sé hacer eso, ah, no, es que yo no sé, yo mismo me voy bloqueando, pero además tu hijo te da la oportunidad de eso, de no quedarte como estancado, bloqueado, sino te abre la puerta para decir, mantente al día, vigente, crece. Tu hijo de cierta manera te sigue jalando, ¿no? Es como, al ser también como energéticamente, digamos, una extensión tuya de tu vida, te da vida, ¿no? Te da vida, te llena Él me mucho. decía, yo le decía en estos días, hijo, a ti sí que te gusta andar con nosotros, ¿no? Y ¿Tú le yo le decía, decías a él? sí, y yo le decía a mi esposa, hay que aprovecharlo, ¿sí? Delante de él, porque cuando llega la adolescencia no va a querer andar con nosotros. Yo soy consciente de eso porque es que es así. Él me decía, no, papá, no va a ser así. No va a ser así porque ustedes son unos papás chéveres y son unos papás que, claro, nosotros somos papás modernos, ¿sí? O sea, yo me puedo sentar a hablar con un chico de música, de televisión, de serie, o sea, de todos los temas que y yo sé, de videojuegos no me gustan, pero sé cuáles son, le pregunto a mi hijo, investigo sobre ellos, cómo fue creado, porque encontré que esa es la manera de conectarte. Y es que es a través de un consejo que me dio alguna vez un papá hace muchos años, Nati. Es que este consejo es un consejo de alguien que trabajó conmigo, era el contador de la empresa, era un hombre ya mucho más grande y había tenido su hijo cuando tenía casi la edad mía, o sea, cuando tenía 42 años tuvo su hijo. Entonces, él llegaba, su hijo era adolescente y él llegaba a la oficina, se ponía audífonos y escuchaba música electrónica y ya tenía 60 años, 50 y algo de años. Entonces yo le decía, Diego, ¿vos por qué escuchas eso? Entonces me decía, no, lo que pasa es que a mi hijo le gusta la música electrónica. Y resulta que el amiguito de él, ellos mezclan, son DJs, entonces les gusta. Entonces, a mí me gusta saber qué es la música que le gusta a él, porque me gusta llegar por la noche, ¿sí? Y decirle, hijo, estuve escuchando la última canción bueno, El siempre que habla DJ, del DJ, tal. siempre me olvida. Entonces, y con eso me conecto con él. Entonces, ahí aprendí, ¿sí? Que a través de la música, del cine y de la televisión, es la oportunidad de oro para conectarte con tus hijos. Y a propósito de todo esto que estamos hablando, te vi hablando de esto, ¿no? Como de diálogo de las generaciones, a propósito del árbol que tengo detrás mío que me estás preguntando, Sí. porque al final es cómo se entrelazan todas esas generaciones, ¿no? En este proceso de vida, cómo viajamos ahí, ¿no? Antes de que pasara la pandemia, eh, yo venía pensando desde el 2019, a ver, la pandemia fue en el 2020, desde el 2019 venía pensando en una conferencia de las generaciones. Entonces tenía en mi cabeza, cómo hacer una conferencia para explicar a los papás, sobre todo, cómo funciona, cuál fue la generación de tus papás, de tus abuelos, de tus tíos, de tus hijos. Y me encanta el tema de las generaciones, me encanta, y resulta que son más de 6 generaciones, porque resulta que hay una generación que se llama la generación perdida, y la generación perdida son nuestros bisabuelos, ¿sí? Bisabuelos, abuelos. Por ejemplo, a mí me alcanzó a tocar que mis abuelos sean generación perdida. ¿Y Una por qué generación de eran la que casi perdidos? no hay, casi no hay información de esa generación, o sea, no hay una patología marcada. Pero después que cuando continuó y llegó la generación baby boomers,
que es la generación de tus papás y de mis papás, empezó todo este cuento. Y Baby Boomers porque era la generación de después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber muchos nacimientos de personas. Entonces, el boom de los bebés, entonces por eso se llama Baby Boomers. Entonces, una generación que se centró en la familia, que se centró en el papá que trabajaba, papá proveedor, mamá en casa. Era una generación muy machista, ¿no? Donde el 70-80% lo daba la mamá en la crianza y el 20% lo daba el papá, porque el papá solo era proveedor. Trabajaba. Y cómo conecta todo esto? Pues claro, que la generación que siguió, que es la generación X, que es la generación mía, nacidos entre el 70 y el 81. Esta generación es una generación creada por una familia machista, un papá machista, pero que le tocó, alcanzó a empezar con el tema de internet y llegó el celular y empezó toda esta onda de la música rock en español. Y para mí la mejor generación es la mía. Todo el mundo dirá que es la suya, pero yo, a mí me Siempre, encanta mi siempre. generación. Todo tiempo pasado Sí, fue mejor, dijo sí, mi papá esta entonces, mañana. sí. Entonces esa generación se dio cuenta que había que ir evolucionando, ¿sí? Hoy en día los papás, bueno, después de esa siguió la generación Y, que es los millennials, luego sigue la generación centennial, que es todos los adolescentes de ahora, y en este momento está la generación alfa, que es la generación que nació en el 2010, o sea, mi hijo de 8 años. Entonces, los papás de los centennial de ahora somos generación X y son generación millennial. Esos son los dos, ¿sí? Papás de estos chicos. Y todavía vemos papás de generación X criando hijos como si fueran baby boomers, ¿sí? Papás machistas todavía, que ya la mamá trabaja y el papá también, y sigue siendo 80 y 20. 80 la mamá y 20 el papá, cuando la mamá también está trabajando. En ese tiempo, porque la mamá no trabajaba, era gerente del hogar, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo conecta todo esto en que primero las generaciones cambiaron, los gustos cambiaron, la tecnología cambió, estos chicos millennial y centennial son nativos digitales totalmente. Ellos nacieron en la época en que había internet, en que había cómo chatear, en que había, nosotros no. Entonces sí conecta de una u otra manera porque necesitamos evolucionar. Y cuando hablamos de evolucionar es que aunque yo sea generación X, tengo que saber cómo piensa la generación centennial, ¿sí? Tengo que saber cómo piensan los millennials. Yo tuve la oportunidad de grabar a muchos millennials y también he tenido la oportunidad de grabar a muchos centennial, ¿sí? En la institución educativa donde yo estaba. Entonces, tengo la posibilidad de conocer muy bien las generaciones. Me encantó lo de tu árbol genealógico porque en mi caso pasa que yo no puedo armar mi árbol, porque en mi casa hay una situación. Mi árbol se puede armar a través de mi mamá, ¿sí? Ajá. Pero a través de mi papá no. Porque resulta que mi papá, mi abuelo, no lo reconoció. Entonces nosotros no tenemos el apellido de mi abuelo, pero mi abuela se murió y se llevó el secreto a la tumba. No sabemos si mi abuelo realmente era mi abuelo o si la Oh, persona que le dio el apellido a mi papá realmente era el papá. bueno, mira estas historias bien Entonces tengo, latinoamericanas que no nos entonces, faltan. mira, de la película que uno cree que son, entonces tengo mucho mi árbol genealógico porque tendría que creer que mi abuelo era mi abuelo, ¿sí? Esperemos que sí, para poder hacerlo. De lo contrario, no lo puedo hacer y me parece que es algo muy importante uno reconocer ese árbol. A mi hijo le están trabajando un poquito en el colegio en estos días el tema de su árbol genealógico, entonces los tienen haciendo unas encuestas, unas entrevistas a los abuelos. ¿Qué Pues juegos mira tenían que los abuelos? ¿Cómo yo era la creo que vida es de los súper bonito abuelos? y súper potente, no solamente como para saber de dónde venimos, un poco de dónde venimos hacia dónde vamos, y también para los jóvenes, hoy en día también yo creo que es como el reconocer todas las generaciones que han tenido que pasar también, todos los esfuerzos, todo el amor, todos los retos para que para que cada uno de nosotros esté aquí hoy, ¿no? Porque a veces también quizás a lo largo de la vida tenemos momentos donde nos sentimos como solos, ¿no? Y quizás en la adolescencia, yo mirando para atrás, la adolescencia para mí fue un momento en el que me sentí muy sola, desde un punto de vista, por ejemplo, de mujer, con muchos conflictos de autoimagen, de cómo me veo a mí misma. Y este ejercicio de reconocer que te subes sobre los hombros de tantas, tantas generaciones atrás
que de cierta manera han dado la vida para que tú estés aquí, pues no solamente te puede llenar como de valor, de fortaleza, sino como de espíritu, de confianza en el futuro también para seguir construyendo. Entonces, yo creo que este trabajo también que estás haciendo es muy, muy, muy valioso y también de donde nosotros lo vemos también es lindo en el sentido que cuando tú ves tu árbol, como todas las personas que están en tu familia, así te falte un pedacito, como tú dices, pues cada uno era único, ¿no? Y nosotros que trabajamos a través de una teoría de los colores para reconocer los colores de la personalidad, para reconocer que en la familia yo tengo lo que tú no tienes, pero tú tienes lo que yo no tengo. Entonces eso nos permite como ser ese engranaje que nos permite construir una familia equipo fuerte, muy, muy fuerte, y eso es lo que nos apasiona. Y quisiera recuperar además que quizás cerráramos con una palabra importante de esta conversación, de oírte, de compartir ideas hoy. Y no sé si tú la compartes o tienes otra ahí en mente, pero me gustaría que la gente se quedara de esta conversación con una palabra y es involucrarse, es participación, porque también como que lo que te demandan los hijos y lo que te demanda la familia es estar ahí, estar presente, no estar como también desde mis técnicas de meditación y de mindfulness, siempre digo, ¿no? No estar en piloto automático, viendo que la vida te vive, sino empezar a vivir la vida. Si trajiste hijos al mundo, hacerlo con responsabilidad, con vocación y con amor y involucrarte, estar ahí, ¿no? Sí, tu palabra se resume en una, que se llama conexión, ¿sí? Conectividad. ¿Qué tanto te estás conectando con tus padres? O más bien, ¿qué tanto tú como padre te estás conectando con tus hijos? Entonces, la palabra clave, tú la dijiste, es esa, es conectarse, conexión, es involucrarse, porque desafortunadamente los papás de hoy mantienen muy ocupados También y muchos esas bloqueos, ¿no? ocupaciones, sí, Tenemos muchos bloqueos y bloqueos de la vida. ocupaciones, ¿no? Entonces, esas ocupaciones hacen que los papás pues no tengan tiempo. Entonces tienen excusa, ¿no? Es que estamos haciendo dinero para darte el gusto, para poderte llevar a Disney, para poder que tengas esto, para que pero realmente se olvidan de que lo más importante es cuánto estás compartiendo con tu hijo. Entonces, es conectarte, es tiempo de calidad, cuánto tiempo, sí, listo, trabajas. Bueno, cuando estás en casa, ¿cuánto tiempo de calidad dedicas a tus hijos? ¿Cuáles son las actividades que haces con tus hijos? Yo, como siempre fui artista y lo abandoné por muchos años, yo me puedo sentar con mi hijo a dibujar. De hecho, en pandemia dibujamos muchísimo, dibujamos, creamos cosas con cartulina, con cartón, y soy su papá que está ocupado, que tiene trabajo, pero él sabe que su papá tiene el talento, pero que aparte que tiene el talento, se sienta con él. Ahí estamos pintando una pintura en óleo. Él no tiene, él no ha recibido clases de óleo, yo sí, pero cuando estaba niño, y yo me siento con él a darle clases. Entonces, no seré el mejor por ahora, porque hace muchos años no lo hago, pero eso me conecta con él. La conexión que yo tengo con mi hijo, y la mamá lo tiene, ¿no? La conexión la mamá la tiene desde que nace, ¿no? Desde el cordón umbilical, esa conexión está con tu mamá. Pero el papá se tiene que ganar la conexión, esa es otra cosa. El papá, la figura masculina, se tiene que ganar la conexión. ¿Y cómo se la gana? Involucrándose, conectándose, bajándose al nivel de su hijo y escuchando lo mismo que ellos y viendo lo mismo que ellos. Es como el consejo que yo daría, o más bien es algo para que los papás se lleven. Cuenta conmigo, con mi apoyo, con mi complicidad en esta misión de generar espacios que fortalezcan la red que es la familia, porque así la vemos como la red invisible que nos sostiene y también sin importar la estructura que tenga la familia, ¿no? Familias de dos, de tres, donde los que crían son los abuelos o los tíos. Creemos sobre todo en la necesidad de fortalecernos desde las cualidades únicas que tiene cada uno y desde fortalecernos en el amor. Así que cuenta conmigo, cuenta con Familia Conciencia y gracias, gracias por este espacio tan inspirador. Espero que la gente que esté aquí escuchando pues también se haya quedado con unas ideas valiosas para empezar a repensarse y también para que sigan conversando con nosotros en @familiaconciencia y sigamos cuestionándonos en este camino. Muchas, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.